Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Una tarde más aquí, un domingo más, empezando otro directo, como es costumbre, saludando al personal. Hoy se nos ha hecho un poquito tarde, lo siento. Ha habido circunstancias, complicaciones y bueno, no siempre uno domina la situación, ¿no? Vamos saludando a las personas que nos deje el aparatito, por favor. David, date por saludado, que esto no quiere saludar. Vamos saludando a quien vamos viendo, entrando. Buenas. Ya digo que perdón, hoy se me ha ido un poquito la hora. Las circunstancias nos han ido retrasando y cuando quieren acordar, pues vamos. Pero bueno, lo importante, como yo digo, es estar y es echar un ratillo echar el domingo de tarde por harto, como sea. Hoy, como sabía, el tema que quiero tratar esta tarde un poquito no se oye. ¿Podéis confirmar los demás si se oye o no se oye? A ver si eres tú, es la única que no oye. Me vais confirmando, por favor, los demás, si se escucha, si no se escucha. Yo, si sois vosotros, si es la tecnología, lo normal es que ya sabéis que mi tecnología y yo demos problemas. Pero bueno, pues parece ser que el problema está por otro lado no sé por qué, en estos últimos vivos, no sé qué ha pasado en mi teléfono, que no sé qué gente estamos en directo, no entiendo por qué, no me sale, no lo sé, ¿vale? Entonces, perdonadme. Se oye estupendamente, se ve bien, se ve perfecto, pues ya está. De todas maneras, si no se escucha en algún momento cualquier cosa, yo pruebo a hacer algún tipo de reajuste tecnológico, que no sé dónde nos pueda llevar, pero bueno. Como os decía, este fin de semestre, este domingo, el tema que traíamos era un poquito delicadillo, espinoso, metiendo el dedo también un poquito donde nos duele un poquito, donde se nos... ¿vale? Donde hay muchas veces que darle a la cabeza para pensar que es el juicio. ¿Por qué el juicio? Para mí, hace tiempo era importante, y hablo desde mí siempre, hace tiempo era importante saber o entender el por qué la gente decía o no decía, opinaba o no opinaba ciertas cosas sobre por qué sí o por qué no, o hablaba, por qué hablaba y por qué decía lo que decía sobre mi persona, ¿no? Normalmente cuando cojo algún tema procuro no que sea personal, pero sí que sea algo que haya sido vivido mío, porque desde esa experiencia es de donde uno tiene más riqueza para poder sacar esa parte de paranoia que uno al final se crea dentro de su propia cabeza y dentro de este tipo de conclusiones que se sacan cuando nos vamos a esa palabra, ¿no? Al juicio. Cuando alguien enjuicia, cuando alguien cree poder tener la capacidad de hablar sobre otra persona, sobre lo que ella cree que es o no es, lo único que está haciendo es uso de su propia capacidad mental de interpretar las cosas tal cual quiere interpretar que lo que acerca de esa vista y dice su capacidad de entender, comprender y vislumbrar que el comportamiento, digamos, que el comportamiento que está haciendo con respecto a sus creencias se escucha muy muy flojo. Pues tiene que ser la tecnología de los chinos, que me compré los auriculares el otro día. Te tendré que ir a reclamar.
no sé qué hacer, pero te voy a subir el volumen al teléfono y a partir de aquí ya no sé qué hacer más. A partir de aquí grito. Y si ya no grito, abro la ventana, apagamos los móviles y veréis cómo me escucháis sin tecnología. Espero que haya mejorado el sonido. Os decía que cuando alguien cree que eso que está diciendo con respecto a otra persona siempre pasa por cómo sí, vea, por ahí a alguien le ha pasado también que no se escuchaba bien, ha vuelto al silencio entrar parece ser y es que la tecnología está... Esto del 5G, este el 5D o el 5G, hay tantos 5 ahora mezclados que es que yo no sé lo que pasa. Buenas, Vego. Os decía que cuando alguien es capaz de hacer ese tipo de cosas, no se da cuenta de que lo único que está haciendo es interpretándose a sí mismo bajo las palabras que está creyendo o interpretando o imaginando que la otra persona está diciendo, está creyendo, está sintiendo o está expresando. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando usamos, y nos vamos a meter todos porque creo que lo hacemos, cuando usamos el juicio no para razonar, sino el juicio para enjuiciar, para intentar querer hacernos creer, que al final es eso, ¿no? Querer hacernos creer a nosotros mismos que aquello que estamos viendo en el de enfrente es malo, que aquello que estamos viendo en el otro es nocivo, que aquello que estamos viendo en el otro es peligroso, es altanero, es ruin, ponle el nombre que quieras. Lo único que estamos haciendo es pasándolo a través de nuestra propia interpretación de la definición que nosotros tenemos de lo que esa persona está haciendo. Cuando uno empieza a darse cuenta de que todo aquello que uno ve, de que todo aquello que uno entiende, de que todo aquello que uno comprende, de que todo aquello que uno percibe desde fuera, todo viene ya de por sí. No sé qué palabra bonita decir, voy a decir capao, pero es capao, sesgado, torcido, manipulado por uno mismo. Mientras que uno no es consciente de eso, no se da uno cuenta de que todo aquello, de que todo eso que estamos intentando trasladar a la otra persona, no es más que nuestros propios desprecios, nuestros propios desechos y nuestras propias podredumbres internas que no sabemos qué hacer con ellas, ¿vale? Ya sé que suena un poquito feo, pero no sé sentirlo de otra manera. A lo mejor se podría explicar más bonito, más fino, pero no sé hacerlo de momento, o sea, tal cual viene, tal cual sale, ¿de acuerdo? En el momento que consigue entender que lo único que estás usando es tu mente razonadora para no verte reflejado en el otro todo aquello que está dentro de ti, comprende que todo eso que estás intentando no decirte, no paras de decírselo. ¿De qué forma? Viendo en el otro todo aquello que tú no eres capaz de reconocerte propio. Interpretándote de esa manera, consigues de una forma muy sutil, pero lo que consigue es irte quitando responsabilidades propias de dentro para darte tu propia, yo diría tu propia beneplacencia de que todo aquello que tú crees que estás haciendo es correcto.
todo eso que tú crees que estás pensando es lo ideal, y los que se equivocan, gracias Avi, y los que se equivocan siempre son los demás. Eso no es nada más que una manera de, buena Ana, eso no es nada más que una manera de, a la larga, es el ego, puro y duro, intentando manifestarse de alguna de sus múltiples y tantas maneras que utiliza para conseguir entender que él es el que tiene que tener el control sobre lo que nosotros debemos, tenemos, imaginamos y aparentamos. ¿Desde dónde? Desde lo que hablamos siempre, ¿no? Desde ese personaje, desde esa falsa estructura que creamos cara a los demás y que conseguimos sostener ¿a costa de qué? A costa de uno de estos valores que estamos hablando hoy, del juicio. Al enjuiciar, lo que estamos haciendo es sacarnos nuestra propia responsabilidad de nosotros mismos para trasladarla al de enfrente. Una vez trasladada al de enfrente esa responsabilidad, nosotros nos sentimos libres, nos sentimos capaces, nos sentimos, hasta si me apuráis, superiores, con la capacidad de hacer así y mirar hacia abajo, o sea, fijaros, ¿no?, de mirar hacia abajo y poder desde arriba, juzgar los hechos que esa persona, hechos, palabras, situaciones, lo que queráis, ¿no?, de esa persona desde arriba, desde una posición de altura, ¿de acuerdo? Es como si tuviéramos la capacidad de crecer, llamarlo mental, espiritual, bueno, espiritual aquí no tiene nada que ver el espiritual, ¿no?, llamarlo de una forma egoica, ¿no?, crecemos y nos sentimos con la autoridad suficiente como para poder, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras situaciones y con nuestras paranoias, nos sentimos capaces de poder enjuiciar a esa persona lo que está haciendo y además le damos valor. O sea, fijaros qué paranoia tan gorda. Le decimos si está bien, si está mal, si está actuando mal, si está actuando bien, si le está haciendo daño, si le está haciendo algún tipo de perjuicio. Y nos erigimos jueces imparciales de esas situaciones en las que a lo mejor no tenemos nada que ver, pero nos creemos con la autoridad moral, intelectual, ponle los adjetivos que quieras de encima, para, desde nuestra posición de altura, darle nuestro beneplácito y nuestra propia entonación y hasta incluso, si me apuras, nuestra propia opinión sobre lo que ahí está ocurriendo, dándole la aprobación o el veredicto en contra. O sea, fijaros qué paranoia cuando solamente lo único que estamos haciendo es viendo esa situación. O sea, si nos paráramos, digamos, pudiéramos hacer una pausa en el tiempo, pudiéramos dejarlo todo congelado en ese momento y nos disociáramos de ese tiempo, de ese momento, nos daríamos cuenta que lo que estamos haciendo es cogiendo esa situación que estamos viendo en el otro, estamos juzgando esa situación desde una parte egoica nuestra, porque se supone que nosotros sí sabemos lo que es lo correcto, porque se supone que nosotros sí que tenemos la verdad absoluta sobre todo eso que ahí está sucediendo, tenemos toda la información correcta y completa, al detalle y al milímetro de todo lo que acontece para que esa situación se produzca tal cual está pasando, y además tenemos el conocimiento necesario con la suficiente interpretación, sin interrupciones y sin nada que nos interponga delante, para poder opinar sobre lo que ahí está sucediendo con una capacidad de autoridad soberbia. O sea, imaginaros en un instante a qué nivel, a qué capacidad hemos conseguido elevarnos nuestra propia mentira mental arriba. ¿Qué sucede? Sucede que cuando uno
es consciente de que eso que está uno haciendo parte de tu parte interna, de tu parte, yo le llamo la parte de la sombra, cada uno, pues no sé qué, a lo mejor estamos acostumbrados a hablar de luces y de sombras, estamos poniendo nombres utópicos a cosas que no lo son, pero para mí es la parte de la sombra, la parte oscura, la parte que no queremos reconocer que realmente tenemos, que realmente está en nuestra, como la simpatía, la sonrisa, el bienestar, el hacer un chiste, el caer bien. Forma tan parte tuya de ti como la otra, pero que para poder intentar sacarla hay que disfrazarla de un juicio hacia otro, para que veamos que nuestro beneplácito y nuestra capacidad de actuar justos es correctísima. Mentira. Estamos haciendo una tapadera mental. Estamos construyendo un escudo increíble. Estamos desplegando un montón de medios a nuestro alrededor simplemente para quedar bien ante la sociedad que nos rodea. Y de esa manera, de paso, lo que hacemos es una cosa que el individuo teme. Sí, voy a entrar. No quería entrar, pero voy a entrar, un poquito, pero voy a entrar. Hacemos una cosa que el individuo teme. ¿Cuál es? El aislamiento. Fijaros que el ser humano, una de las cosas a las que más le teme es a sentirse desplazado, diferente, sentirse solo, sentirse señalado por el dedo, sentirse que le digan ese. De esa manera, cuando uno enjuicia, cuando uno toma juicio, cuando uno toma parte, ahí, lo que estás haciendo es agrupándote con quien se supone que hacen grupo contigo para que tú te sientas integrado dentro de ese grupo, aunque no pertenezca a ese grupo, pero de esa manera que tú emites ese juicio, parece ser que puedes formar parte de, para que no te digan así, y que el que haga así sea al que está enjuiciando. Normalmente, ¿qué pasa? Normalmente esto pasa cuando la mayoría, y que cada uno se meta en la mayoría que quiera, yo quiero estar en la otra, perdón. Cuando en esa mayoría quieren estar los demás, y para excluir al que no quieren que esté, o necesitan que esté, porque tiene que haber un excluido, para que hayan incluido, o sea, el lenguaje es así de simple, la situación de vida es así de simple, para que haya incluido, tiene que haber excluido, no hay otra manera, no hay otra forma, va implícito con uno con el otro, no se puede estar uno sin el otro. Pero para yo sentirme incluido aquí, si excluyo ahí, si yo me inclino hacia los que excluyen, me encuentro dentro de los incluidos y formo parte del sistema del que se supone que tengo que formar parte, porque entonces me sentiría un individuo excluido, me sentiría marginal, me sentiría mal y entonces dependería de mí para poder sentirme bien. No quería entrar ahí, pero creo que es fundamental comprender cómo el mecanismo interno del propio ego se dispara de una forma tan automática, se dispara de una forma tan increíblemente sutil, que, bueno, Mari Carmen, que no terminamos de comprender, no terminamos de entender de que todo ese mecanismo que se forma, que todo ese mecanismo que funciona, que paradójicamente me da risa porque cuando yo le hago pausa al tiempo ahí, ¿vale? Paradójicamente te das cuenta de que tú crees que lo estás haciendo de forma consciente. Imaginas que esas decisiones que estás tomando, las estás tomando tú, en ese momento, de una forma normal, de algo que te sale. Y, por desgracia,
Resulta que todo eso que estás haciendo, todo eso que te está pasando, todo eso que está ocurriendo de forma automática. Y tú simplemente eres un telele que repite por medio de tu mente todo eso que estás sacando de lo que no eres ni consciente, ni estás siendo ni siquiera dueño de todo eso que está pasando. Lo único que estás es sufriendo la consecuencia de toda esa situación, paradójicamente. Perdonad que me ría, pero es que no sé verlo de otra manera. Cuando uno consigue verlo así, cuando uno consigue tener ese punto extra y escucha a alguien enjuiciar, hay veces que me cuesta sostenerme la risa, otras veces lloro, también os lo digo, porque ves la injusticia, ves la maldad de la gente, ves lo que el otro día hablábamos con Gema, que decía que ella de entrada no daba la opción a que la gente entre de mala. La gente, yo no digo que sea mala, la gente yo no digo que sea cruel, la gente se deja llevar por la mayoría para tener que hacer uso de su juicio y para tener que sentirse incluido dentro de algo que le guste o no, no quiere estar fuera. ¿Por qué? Si damos el salto cuántico al por qué, siempre nos lleva al mismo sitio. Nos lleva al miedo. ¿Por qué nos lleva al miedo? Porque el miedo es el único que no te permite reaccionar. Cuando tú te permites reaccionar, el miedo lo sientes. El miedo está. El miedo existe. El miedo es real. El miedo es tu mecanismo de defensa y se da siempre. Pero cuando tú consigues reconocerlo, cuando tú consigues, buenas, Yunaisa, ya no se me olvida, te das cuenta, consigues reconocerlo, consigues identificarlo, te das cuenta de que lo único que haces, lo único que estás consiguiendo es, si le pones foco, si le pones énfasis, si le pones centro y atención a ese miedo se convierte en tu problema. ¿Dónde está el problema? Hola Aurora, ¿dónde está el problema? El problema está siempre en el mismo sitio. Fijaros que de todo lo que hablamos, fijaros que de todo lo que decimos, fijaros que de todo lo que estamos poniendo encima de la mesa, todavía no nos hemos bajado de aquí. Daros cuenta de que todo lo que nos pasa, de todo lo que nos sucede, todo lo que nos ocurre, siempre antes de lo que nos ocurre, lo estamos pensando, lo estamos imaginando, lo estamos proyectando, lo estamos creando en una película aquí dentro. Estamos viendo los personajes, estamos viendo los diálogos, estamos viendo la situación, cómo interactúan, cómo se pelean, las posibles reacciones, cómo reaccionaría si yo reacciono porque reaccione, yo le digo y si me dice, y si le estoy diciendo que me diga, y al decirle que yo le digo me dice, pues sé que reaccione de esta manera, y ya tengo la respuesta preparada. Fijaros cómo funcionamos. Vamos siempre por delante, con 4 o 5 guiones preparados para saltar con el que más nos va a corresponder en el momento que de los guiones que tenemos preparados, claro. Pero no nos damos cuenta de que lo único que está pasando es que nos estamos yendo de lo que somos. No estamos sintiendo. Simple y llanamente estamos pensando. Estamos imaginando. Estamos utilizando los recursos más primarios que tenemos para relacionarnos con los... Iba a ponerle un nombre bonito, pero me sale semejante.
con nuestros propios semejantes que tenemos enfrente. Y ahí es donde nos perdemos siempre. Cuando uno es capaz de bajar el centro y en vez de coger la atención y bajarla aquí, y empiezas a sentir, empiezas a darte cuenta de que el juicio no tiene sentido, de que yo no te enjuicio, yo empatizo contigo, yo te pregunto, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Qué tienes? ¿Qué puedo hacer por ti? No te critico. Te puedo preguntar por qué te ha pasado eso, qué ha sucedido para que te encuentres así, y empatizo, intento saber qué causa te ha llevado a donde estás y si parte de mí hay algún recurso que te pueda servir a ti para que eso puedas trascenderlo. Pero ¿quién soy yo para decidir lo que te pasa? Y además, desde mí, decir por qué te pasa sin yo haber vivido tu vida. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo enjuiciarte, yo no puedo decir que está bien o está mal, porque estoy usando mi prisma, mi punto, mi opinión, mi capacidad de entenderlo y de verlo. No estoy utilizando la tuya. Estoy cogiendo tu situación, me la estoy llevando a mí, la estoy interpretando yo mía, la hago mía y desde mi capacidad de entender, comprender y manipularme por dentro, entiendo lo que te está pasando y ahora desde ahí es de donde yo te contesto que ya no tiene nada que ver contigo. ¿De qué te sirve lo que te pueda decir? ¿De qué te sirve mi juicio? Ahí, en ese movimiento que he hecho, si tú te das cuenta y yo lo veo, ya me estoy dando cuenta que lo que te estoy diciendo, lo que estoy enjuiciando de ti, no es más que mi propia mierda, sacándola hacia ti, desde mí. Porque tienes que hacer un ejercicio para poder enjuiciarte. Pero para poder enjuiciarte, tiene que pasar todo por mí. ¿Qué pasa? Nos vamos a la tercera persona ahora. Que quien lo hace no es consciente. Quien lo hace seguramente no tiene esa conciencia. Quien lo hace seguramente no lo ve y seguramente no lo siente así tampoco. Claro. ¿Cómo entonces, si no sabe lo que está haciendo, cómo va a ser responsable de lo que está diciendo? Paradójicamente. Resulta que a medida que lo va diciendo, se cree con la responsabilidad grande suficiente para afirmártelo de forma categórica. En cambio, si nosotros hacemos el movimiento del que estamos hablando, hacerle esa pausa y pararnos a ver el proceso, nos damos cuenta de que esa persona, para poder decir todo eso, ha tenido que ver tu situación, desde su punto de vista. Ha tenido que hacer la suya, reorganizarla, reciclarla y reanimarla dentro. Ver cómo, ver de qué manera, ver de qué forma y ahora a partir de ahí saca hacia ti su opinión sobre lo que cree que ha visto cuando no se da cuenta que lo que te está diciendo es lo que ha visto dentro de sí. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos lleva a una conclusión muy simple, muy sencilla. ¿Cuál es? Que lo que te está diciendo no te pertenece a ti. Lo que te está diciendo es suyo. Lo que te está diciendo lo está sacando de él o de ella hacia ti. Está saliendo de dentro de él o de ella hacia ti. Luego a quien le pertenece no es a ti. Es suyo. Le pertenece a él o a ella. Forma parte de su forma, de su manera y de sus métodos de creencias personales.
Pero como no es capaz de enfrentarlos cara a cara, utiliza el juicio para ponerlos delante, de manera que sean de otro y no tuyo o lo suyo. Y de esa manera yo no soy responsable de todo eso, porque se supone que yo los tengo curados y sanados y limpios, pero eres tú quien tiene ese problema, quien tiene esa situación y quien tiene toda esa mierda dentro de sí. Claro, en el momento que uno comprende eso, empiezas a darte cuenta que lo que digan los demás no tiene ese sentido, que cuando uno no lo comprende, cuando uno no se para a mirarlo, eso que te dicen hiere, duele, castiga, machaca, tortura. Y lo más malo y lo peor, y siento decirlo, aunque tengo fe en el ser humano, pero siento decirlo, pero hace daño. El ser humano hace daño con ese tipo de cosas. Normalmente cuando se habla de lo que realmente esta tarde queremos hablar, que es del juicio, normalmente el juicio viene siempre con esa segunda intención, que es la de, que viene implícito, digámoslo así, ¿no? O sea, la justicia que implica castigo. O sea, no, es una tontería, no se pueden separar, ¿no? En este mundo dual, si lo entiendes, sabes que no se puede separar una cosa con la otra. Y una cosa, aunque no la diga, lleva implícita la de enfrente, la opuesta, indiscutiblemente. ¿Qué pasa? Que lo que decíamos al principio, ¿vale? Ese juicio que se emite con la intención de reprimir, de castigar, de poner el dedo sobre la llaga o de incidir de manera consciente y de manera firme y con eficacia sobre alguien o algo que a mí me está molestando. Y eso tiene que implicar, al ser juicio, tiene que implicar pues que lleve algún tipo de connotación negativa detrás. Lógicamente, si no, no sirve. Si no, los juicios no sirven. Nadie emite un juicio sin que lleve una carga negativa hacia el que lo está emitiendo detrás. Nadie. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer responsable a la otra persona de toda esa carga que yo tengo, que necesito sacar, y que si tú te la llevas, yo creo que tú te la has llevado, tú eres el responsable y yo me he liberado de ella porque yo la tengo súper fantásticamente organizada en mi vida y es tuya. Claro. ¿Qué pasa? Que si el individuo sobre el que estamos haciendo ese juicio no tiene esa capacidad de trascender, de entender, y está en su... a ver qué dice Dani. Pero las personas piensan que no están dando, que no están donando a nadie, que están dañando, imagino que se te ha ido la ña ahí. Por eso deberían aplicarse la ley del carbón. El problema, Dani, yo creo que realmente es que no saben gestionarse. O sea, no son capaces de entender, no son capaces de hacer esa pausa para saber qué están haciendo, porque lo único que están haciendo es actuando desde la forma más primaria que tiene el ser humano, que se llama ego, que se llama actuar, que se llama personaje, que se llama tengo que quedar bien, tengo que aparentar quedar bien, porque entonces mi exclusión de este grupo peligra si yo no me posiciono con respecto a lo que aquí se está planteando. ¿Vale? Y en el momento que eso sucede, entra en marcha el mecanismo de supervivencia. Y hay que actuar. Hay que posicionarse. Para mí. ¿Vale? Como decía, gracias Dani por la explicación o por el aporte. Como decía, si a la persona hacia la que se le está lanzando todo eso, aparte, no tiene esa capacidad tampoco de ver, y si además le ponemos
un plus de vulnerabilidad. ¿Qué estamos consiguiendo? Estamos consiguiendo ser una víctima de la sociedad. Estamos victimizando a alguien. Estamos castigando a alguien por el mero hecho de no sentirnos excluidos. Porque hay que criticar a esa persona. Porque por las razones que le hayan llevado en su vida, que no tienen ni idea, perdona que te diga, que no tienen ni idea, le hayan llevado a actuar de esa manera determinada. No eres quien, ni tienes la autoridad, ni moral, ni física, ni intelectual, ni consciente, ni subconsciente, ni de ninguna manera para decidir, para hacer y mucho menos para opinar sobre por qué o por qué no, o qué hace o qué no hace de la manera que lo hace. Porque no tienes ni idea de cómo es su vida. Porque no tienes ni idea de qué le está sucediendo. No tienes ni idea de qué luchas internas está teniendo por dentro. Para que tú vengas con tu prepotencia, para que tú vengas con tu juicio limpio a decirle qué, por qué y por qué no. Cuando alguien se encuentra en esa tesitura, y el que lo dice os puede decir que ha pasado por muchas batallas, por muchos infiernos, cuando tú consigues darte cuenta de esa carga, y repito, y lo voy a repetir con palabras claras, de esa carga negativa que te lanzan, es una bomba fétida. Cuando alguien enjuicia, está lanzando una bomba fétida, intentando ahogar literalmente a esa persona. Esa es la consecuencia. Si esa persona, además de que la están enjuiciando, tiene una situación vulnerable, no saben el daño que están intentando y están metiendo. No saben cómo lo están hundiendo hacia abajo. Si esa capacidad no tiene, si esa persona no tiene, la suficiente capacidad como para reaccionar. Es algo que normalmente pasa desapercibido, porque cuando uno suelta el juicio, es como que, ¡oh, qué gusto me he quedado! Me he despachado lo bien que he querido. Pero no sabes lo que has dejado detrás. No sabes cuántas cosas, no sabes cuántos traumas has podido estar creando. No sabes cuántas circunstancias estás intentando manipular ahí. No sabes cuántas cargas emocionales estás pudiendo despertar en esa persona, que a lo mejor es bastante mejor que tú, a lo mejor es bastante más maravillosa que tú, pero las circunstancias de su vida en ese momento, o sus circunstancias mentales y de su capacidad de reciclaje y de ver la vida de otra manera, no se lo permiten, no son capaces. Nadie sabe el proceso interno de nadie. Cada cual tenemos el nuestro propio. Cada cual llevamos nuestra propia, nuestra propia llama por dentro encendida, quemando y abrasándonos. Y nuestra parte que refrigera. Todos. En cada momento de nuestra vida. Lleva su propia carga mental, su propia carga emocional, su propia carga de complicación de vida. Todos. Pero eso no quiere decir que eso a mí me dé derecho a que mi propia carga yo la tenga que lanzar sobre otro. Porque sí. Porque necesito posicionarme para así poder no sentirme excluido, de donde no quiero sentirme excluido, porque me da miedo no ser como los demás. No nos damos cuenta que lo más importante, lo más bonito que tiene el ser humano, es que somos seres únicos. Somos seres que, por la razón que sea, somos excepcionales, irrepetibles, cada uno con nuestra propia singularidad. En ese momento
Cuando tú te das cuenta que lo que tienes delante es un semejante a ti, no es una discordia. Lo que tienes frente a ti es algo que te está mostrando parte de ti, pero parte de ti real, no es una agresión. Lo que tienes delante de ti, lo que te está mostrando es una parte que necesitas ver de ti, no es una amenaza. Cuando tú comprendes eso, lo que tienes que agradecerle a ese ser humano, que te ponga delante de ti esa situación, para que puedas por fin empezar a ser consciente de que es tuya, de que tienes que vértela, de que tienes que aprendértela, de que tienes que aprender a sujetártela tú, a trascendértela tú, a mirártela tú y a analizártela en qué parte de mi trasfondo oscuro que tenga allí guardado que nadie sabe está sucediendo todo eso, y que de la única manera que yo vilmente soy capaz de trascender todo eso es a través de culpar a otro de mi propia capacidad de pensar por dentro. Cuando seamos capaces de ver al otro como quien te refleja lo bueno y lo malo, y hay veces que no, hay veces que no tiene por qué producirse el efecto espejo, no tiene por qué, aunque dicen, yo no creo que todo el mundo sea espejo de todo el mundo, mi opinión propia y personal, pero bueno, esa es ya cada uno la particular, ¿no? Pero en estos temas tan espinosos, tan delicados, tan complicados, es donde realmente, para mí, está la verdadera, ¿cómo diría? La verdadera esencia del ser humano. Cuando es capaz de, en vez de emitir un juicio, en vez de emitir una bocanada de maldad, en vez de hacer eso, es capaz de mirar a esa persona y decir, ¿qué le podría decir para, al menos, que no siga sufriendo, que no siga entrando o que no siga cayendo en esa vorágine que lo está devorando? Eso tan simple que se llama empatía, eso tan simple que se llama empatizar con el otro, eso tan simple que se llama darle un voto de confianza a la otra persona, eso tan sencillo, eso tan complicado se nos vuelve porque nuestro propio ego, nuestra propia capacidad de razonar y entender y comprender de que todo el mundo es imperfecto, menos yo, de intentar querer comprender de que realmente quien ha aprendido bien las cosas soy yo y quien realmente no las sabe es el otro, de quien realmente se equivoca es el otro y yo siempre acierto, de que yo soy el políticamente correcto y que los demás son los que se equivocan, solo nos lleva al enfrentamiento, solo nos lleva a el mirarnos de arriba abajo, solo nos lleva a darnos cuenta de que somos 2, 3, 5, 15 o 20. Y no es así. Si os paráis a pensar un poquito, un pueblo lo forman muchas personas, pero se llama un pueblo y tiene nombre. Ese pueblo, si queréis, lo vamos a empezar desde más abajo para darnos cuenta cómo vamos exponencialmente menguando creyéndonos algo. Lo voy a empezar desde abajo. Bueno, que no haya realizado juicios o no, yo creo que en todo el mundo. Si lo importante, a ver, lo que yo quiero aquí también, yo no quiero aquí tampoco, no quiero victimizar a nadie, por favor, ¿vale? No quiero eso, no quiero eso. Yo lo que quiero es que se tome conciencia, nada más. O sea, todos somos jueces, todos.
Nadie puede decir que no lo ha hecho. Todo. Yo lo único que pretendo es poner el punto en la conciencia, para que nos demos cuenta, para que podamos racionar y para que podamos conseguir de que se puede ser distinto, se puede ser diferente, si uno quiere, si uno se lo propone. Pero todos lo hemos hecho, todos, nadie es inocente. Como decía Jesús, el que sea culpable que tire la primera piedra. Pero de lo que se trata es de evolucionar, de aprender, de comprender, de darte cuenta que hay otras formas distintas de actuar. Nada más, aquí no estamos buscando culpable ni culpabilizar a nadie. Estamos intentando crear conciencia. ¿De acuerdo? Aquí no vamos ahora a traer los 7 jinetes del Apocalipsis, o eran 4, no sé cuántos eran unos pocos. Eran 4, ¿verdad? He puesto yo muchos jinetes ahí. Esto ya no eran jinetes, yo ya he puesto una banda. Esto yo creo que me he pasado yo de jinetes. Eran 4, sí. Los otros 3 no han venido. Bueno, amigos, que se habrán hecho después, yo qué sé. Os decía que empezamos y os daréis cuenta que un pueblo, una ciudad, lo que queráis, empieza con un individuo, uno que vive en una casa donde hay más personas, de que a veces que decimos no opinamos pero terminamos cayendo. Sí, pero bueno, a ver, lo importante, como yo digo, lo importante no es no caer, lo importante es que cuando caigas, empezar a darte cuenta. O sea, no se trata de ahora hacer mea culpa y decir, no lo hacemos y lo hacemos, ¿vale? Pero si yo consigo, a medida que lo voy haciendo, voy dándome cuenta de lo que voy haciendo, he hecho un paso que parece pequeñito, pero es súper importante. Y es que estoy empezando a tomar conciencia que lo estoy haciendo. Y si sabéis un poquito de psicología, os daréis cuenta que saludamos, si sabéis un poquito de psicología, si no lo cuento yo, os daréis cuenta que el primer paso que hay para hacer consciente de que tienes un problema, lo primero que tienes que hacer con el problema es hacerlo consciente. En el momento que tú tienes un problema y lo haces consciente, muy bueno, María José, en el momento que tú lo haces consciente, ya haces el primer paso y el más importante, que es que le has puesto conciencia, sabes que está ahí. Porque si no sabes que está, no lo puedes abordar. Pero en el momento que ya sabes que está, haz el paso más importante, que es tomar conciencia de él. A partir de ahí, puedes actuar sobre él. ¿Cómo? Cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su espacio, cada uno tiene su manera, cada uno tiene su modo, cada uno tiene su capacidad. No todos funcionamos de la misma manera. Pero en el momento que ya lo reconoces, en el momento que eres consciente de que ese problemita está, has dado el paso más importante del mundo. Y a partir de ahí, a seguir el proceso que creas oportuno. Entonces, no hay que lamentarse de decir, ay, no, es que lo he hecho. No, al contrario. Ese es el punto de inflexión. Ese es donde uno dice, wow, lo tengo. Wow, lo he descubierto. Wow, está aquí. Puedo actuar porque lo he descubierto. Ahora sé dónde está. Y eso es estupendo, es maravilloso. No es triste noticia, es genial. Como os decía, para terminar, cualquier ciudad, cualquier pueblo, cualquier parte del mundo empieza con un individuo, que ese individuo vive en una casa donde hay más individuos, y ya no solo un individuo, ese individuo que forma parte de esa casa, al meterse dentro de esa casa ya es una casa, ya se le va la parte de individuo ya. Imaginaos que esa casa está en una calle, ya no es una casa, pasa a ser una calle, más todavía es pequeño el individuo. Fijaros dónde se nos va a quedar esa persona que se cree importante, que enjuicia, que vamos a empezar por ella, fijaros dónde la vamos a dejar, para que nos demos cuenta, para que tomemos conciencia de lo que somos de verdad, ¿vale?
esa calle forma parte de un barrio. Y esa calle ya se queda pequeña, forma parte de un barrio. Ese barrio empieza a formar parte de una ciudad. Y ese barrio se queda pequeñito. Esa ciudad empieza a formar parte de una provincia. Y esa ciudad se queda pequeñita. Esa provincia, y fijaros si voy despacio, esa provincia empieza a formar parte de una comunidad autónoma. Y esa ciudad se queda, esa provincia se queda más pequeñita. Esa comunidad autónoma forma parte de un país. Y esa comunidad autónoma, ¡pam!, todavía más pequeñita. Lo digo en idioma español, imagino que en otras partes del mundo estarán distribuidos de otra manera, ¿no? Ese país, a su vez, lo vamos a seguir. Ese país forma parte de un continente. El país ya se ha quedado pequeñito. Ahora ese continente forma parte de un planeta. Imaginaos dónde se ha quedado el individuo. Dentro de ese planeta. Imaginaos dónde se ha quedado el individuo. Y si desde ahí seguimos subiendo en la escala a sistemas solares, a galaxias, a universos, a lo que queráis, imaginaros a dónde se nos queda el egoísmo de ese ser que en aquel momento nos estaba enjuiciando. O sea, fijaros qué insignificante somos, y fijaros desde aquí abajo, fijaros desde este puntito que tenemos aquí, lo grande que creemos que somos, lo importante que creemos que somos y lo decisivo que creemos que tenemos que ser cuando vemos algo en alguien, para reprimirlo, para juzgarlo y para mancillarlo muchas veces de esa forma tan cruel, tan mezquina y tan salvaje que hacemos, sin tener ni puñetera idea qué estaba pasando en ese momento y en esa circunstancia por la vida de esa persona. Yo sé que hoy era un tema difícil, complicado, espinoso, pero creo que en estos temas, creo que en estas situaciones es donde, para mí personalmente, creo que es donde más conciencia se consigue crear. ¿Por qué? Porque es donde más claro te das cuenta de cómo actuamos de verdad. Y eso es importante. Es donde te das cuenta cómo consigues comprender lo que hacemos muchas veces sin ser conscientes, porque muchas veces así, de lo que realmente estamos haciendo a nuestro alrededor. Eso, ese gesto tan simple, eso que parece tan poca cosa, pero que si consigues abordarlo, cambia, no te cambia a ti, cambia lo que te rodea. Y ya sabes que cuando uno cambia lo que te rodea, el universo que te rodea automáticamente cambia contigo. Y eso, os aseguro, que es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. Pero no depende de que quieras cambiar al otro. No depende de que quieras manipular al otro. No depende de que quieras transformar al otro para que se amolde a ti. Depende de que cambies tú, tu forma de entender lo que te está pasando. Y ahí, todo, te darás cuenta que solo y en exclusiva está dependiendo de ti. Nadie tiene el poder que tú tienes. Nadie tiene tu capacidad. Nadie tiene la capacidad de poder transformarte en lo que tú quieres, excepto tú. Nadie. Bueno, creo que alguien tiene algo que decir, alguna cosa, algún tal, porque bueno, aquí o me he explicado muy bien, o
o he puesto verde a todo el mundo, o no veo que respecto a Dani, que ha dicho 4 cosas, nadie mucha razón, pero nadie nada que opinar, lo dejamos aquí. Bueno, me he explicado me he explicado de maravilla. Eso es bueno. No sé si es bueno o malo, pero bueno, me encanta. Bueno, pues siendo así, como sabéis, cerramos diálogo. Amén. Pues amén. Nos presionamos y amén María Purísima. Yo pienso que lo he hecho y me lo han hecho. Perfecto, Ana. Lo importante no es lo que has hecho o lo que te hayan hecho. Lo importante es tomar conciencia. Lo importante, van a que aprovechen, lo importante es tomar conciencia. Nada más. O sea, no juzgaros, no tomaros a lo malo. Tener presente que esto que estamos haciendo es tomar conciencia de uno mismo. Ya está. No le deis más vueltas. Cuando uno toma conciencia, no es sencillo, no es fácil, pero lo bonito es que te transforma. Y eso es lo más maravilloso que hay. Así es que, gracias. Ya está, no es de otra manera. Bueno, cada uno tiene su propia forma, su propia manera y su propio mecanismo. Lo importante, verlo, reconocerlo, actuarlo. Y si no juzga a nadie, el que no te juzguen, creo que eso ya es más complicado, de que no te juzguen. Pero te voy a decir una cosa, Bego. Si no te gusta que te juzguen, en algún punto estás juzgando. Ahí lo dejo. Cuando algo no te gusta, es porque algo está ahí rascando por dentro. Siempre. Ya que cada cual se rasque como pueda. Yo lo único que pretendo es traeros un poquito de información, traeros un poquito de haceros pensar, que a mí lo que me gusta es haceros pensar y que os deis cuenta de dónde vamos y cómo vamos. No juzgarte yo. Bueno, me alegro. Lo dejamos, gracias. La charla quiero dejarla grabada, no quiero que la tecnología me traicione. La dejo grabada y como siempre en un ratito volveremos y echaremos un ratito de... Bueno, ya sabéis que yo si un domingo sin cartas es como un jardín sin flores, como que no tiene chiste. Y hoy lo voy a hacer diferente, hoy voy a intentar dejar grabado lo de las cartas, pero creo que lo voy a subir a YouTube, lo de las cartas. No sé, me ha dado hoy por ahí, no lo sé. O sea que no... Será una decisión que tome luego, pero grabo las charlas y nos vemos en un ratito. Quien quiera estar por aquí, ¿vale? Bueno, venga. Gracias. Un placer. Nos vemos. Hasta luego.